Este episodio va a ser un poco más corto, ya que es la continuación de los episodios o de los trastornos de la conducta alimenticia. Seguimos con la presencia y con el apoyo de nuestro profe Franklin. Y vamos a hablar acerca de ciertos atracones como lo pueden ser, perdón, ciertas conductas o trastornos alimenticios como lo pueden ser los atracones, como lo puede ser el pica, como puede ser la restricción de alimentos, entre otros. Y bueno, qué mejor que tratarlo con personas que sepan y que sean profesionales del área. Entonces, empecemos. Claro que sí, Josué. Ya se mencionó pica, atracón y trastorno de evitación de la ingesta alimentaria. Empecemos de una vez con la primera pregunta. ¿Qué es el pica, profe? ¿Y cuáles son los principales síntomas y características de este trastorno? Bien, gracias una vez más por la invitación. Entonces, realmente son temas importantes, relevantes, de actualidad. El trastorno de pica tal vez no tiene tanta relevancia o tanta prevalencia, más bien como los otros trastornos de la conducta alimentaria que son más comunes. Sin embargo, no deja de estar presente, ¿no? Esa tendencia de las personas a comer cosas que no necesariamente son alimentos. Entonces, en el trastorno de la conducta alimentaria, el pica, las personas tienden con alguna frecuencia a ingerir pedazos de plástico, pedazos de papel, tierra, pedazos de maderitas, las cosas que podrían de pronto ser parte de su interés y de su atractivo. Se descartan a niños de menores de 2 años, de 3 años, porque obviamente en la edad de ellos, exactamente, es normal, es un proceso de curiosidad y demás, pero ya desde la infancia uno podría diagnosticar o identificar problemas con este tipo de trastorno de conducta alimentaria. El ingerir este tipo de situaciones muchas veces no se detecta a tiempo porque no existe un daño así como muy visible a la salud, ¿no? A veces, dependiendo de qué es lo que se genere o qué es lo que se consuma, más bien, pueden haber problemas como de estreñimiento, tal vez de infección intestinal, ya en el caso de personas que puedan comerse pedazos de pared, pintura, por ahí tal vez puedan generar algunas infecciones mayores por el plomo, cosas por el estilo, ¿no? Las personas que se comen tierra a veces pueden generar algún tipo de infección por parásitos y cosas por el estilo, pero es un tema que puede estar presente desde los niños hasta personas de la edad adulta. ¿Y cómo diferenciarlo con las cuestiones de ansiedad, por ejemplo? Muchas veces hemos oído de que las personas se comen las uñas por ansiedad, pero ¿cómo poder distinguir si es ansiedad, si es pica, si me como un borrador en clase, por ejemplo, es por ansiedad porque, no sé, el profesor me estresa, tengo un examen, o porque realmente es un trastorno de pica? Claro, bueno, la frecuencia es lo que podría marcar la diferencia entre un trastorno de ansiedad y el pica como tal, porque el trastorno generado por el consumo de alimentos casi también está presente el estrés, la ansiedad, casi siempre tiene también este elemento. Un trastorno por ansiedad hace que yo esté preocupado, tendiente a estar, no sé, imaginando qué podría pasar, qué podría ocurrir y eventualmente podría consumir algo, algún alimento, alguna situación, eventualmente. En el caso de pica es frecuente y a veces no necesariamente está la ansiedad, es parte simplemente de un hábito. Oye, te estás comiendo, no sé, pedazos de planta. Ah, no me di cuenta, perdón. Y lo hago cada vez que ¿Son puedo. Y lo hago. involuntarios estos actos? Exactamente, no son conscientes muchas veces. Y cuando son conscientes, o cuando alguien lo hace que sea consciente, tiendo a desvirtuar que sea un problema. No digo, no pasa nada, no es nada, perdón, no me di cuenta. Tienden a quitarle el valor, tienden a quitarle la importancia. Es uno de los mecanismos naturales que tiene el ser humano de tender a negar cosas que uno no quiere que sepan los demás para estar tranquilo, para evitar confrontaciones, para evitar sentir que estoy mal ante los demás. En este caso, ¿cuáles serían los criterios que tendríamos que tomar en cuenta para que ya sean ya un problema y pueda llegar inclusive a tener repercusiones graves en la vida de los niños o de los jóvenes? Bueno, si nosotros citamos, por ejemplo, los criterios diagnósticos del DCM-5, casi siempre toman como referencia los meses. Si son 6 meses, entre 3 ya deberíamos preocuparnos. 3 meses de una conducta de ese tipo ya deberíamos preocuparnos. Con 6 meses ya es una situación que realmente podría ser un indicador patognomónico de que hay una enfermedad. Adicional a eso, pues ya está generando problemas de conducta,
problemas de salud en este caso, ya la ingesta excesiva de cualquiera de los objetos o sustancias que esté introduciéndose ya debería estar generando problemas de salud, ya debería haber también problemas familiares identificados al respecto, ¿no? Los padres que se den cuenta y digan, oye, ya deja eso, es que no puedo, no sé, no lo estoy haciendo conscientemente, ya empieza a generar problemas de relación con los demás, eso es otro indicador, y empieza a afectar mi estado de salud, yo ya me doy cuenta en este caso, ya siento en estas situaciones la responsabilidad de no manejarlo adecuadamente y ya me preocupo, ya sufro, empiezo a tener las sensaciones de qué es lo que está pasando y ese tipo de pensamientos también se convierten en un conjunto de indicadores que nos pueden ayudar a concluir que es ya un trastorno de la conducta alimenticia. Entendemos que este trastorno de la pica llega a un punto de la vida de la persona en el que por lo general desaparece, por el cual deja de estar. Pero ¿cuál podría ser un tratamiento, una manera psicológica de tratar este trastorno? Tanto en niños, en adolescentes o, ¿por qué no?, en personas adultas. A diferencia de los otros trastornos de la conducta alimenticia, donde hay una preocupación excesiva por el peso, por la imagen corporal, en el caso del pica no tenemos esta particularidad. La persona no es que come porque se vea delgado, porque se vea gorda y quiera quitarse cosas de encima, no, simplemente lo hace. Entonces eso le da más espacio a intervenciones de tipo conductual, porque no tengo de por medio un pensamiento, una preocupación que me esté llevando a comer algo. No es que digo, voy a comer tierra porque me dijeron que es bueno para tener hierro y empiezo a comer y ese pensamiento sería objeto de tratamiento y podría suprimir esa conducta. Pero en este caso, en el pica, no hay generalmente ideas disparadoras para comer. En el caso de la anorexia es me veo gordo y dejo de comer. Entonces, acá no tengo este tipo de pensamientos y por lo tanto el tratamiento de tipo conductual es más efectivo, restrictivo y psiquiátrico también, cierto tipo de medicamentos y nutricional también. En este caso, ¿no es cierto?, el que está ingiriendo cosas que están afectando a mi organismo necesita ser regulado por un nutriólogo, por el psiquiatra que puede ayudarme con algún tipo de medicamentos a mejorar mi estado de ánimo para que pueda estar más lúcido y controlar este tipo de situaciones. Desde la parte psicológica, probablemente los trastornos, la conducta, la terapia de tipo conductual puede ayudarnos a mejorar, prohibir, restringir, limitar en este tipo de situaciones, premiar, castigar, podría ser... Reestructuración cognitiva, más que todo. Podría en muchos casos utilizarse la reestructuración cognitiva. Yo tengo una formación un poquito más apegada a la conductual por esto del tema de los deportes y voy por ese lado, ¿no? Puede que algunas personas no coincidan y a veces eso es parte de la ética de cada profesional. Si tú estás especializado en una área, ok, intenta, prueba, genera un compromiso terapéutico y si eso va a dar resultado, en buena hora. Si yo tengo una formación holística, probablemente esto de la terapia conductual será un pecado, una ofensa. Obviamente. Entonces, cada uno tiene su formación, su enfoque, pero la evidencia científica es un respaldo importante. ¿Qué es lo que ha dado más resultado? ¿No? Porque ahora hay hasta los coaches te dicen, vamos, tienes que dejar esta actitud, esta conducta que no es beneficiosa contigo, y en base de la motivación, la modificación del estado de ánimo que pueden lograr con ese poder que tienen de convencimiento, a lo mejor quita que puedan ellos también ayudar a superar alguna situación, pero la evidencia científica muestra que el apoyo, la motivación, la asesoría de estos tipos no tienen tanto peso como sí las terapias de tipo conductual o cognitivos conductuales. Por eso es importantísimo también tener claro que el apoyo de la familia en este caso y el estar alerta de parte de los padres para estar pendiente de todos estos trastornos que a veces, como usted decía al inicio, están presentes pero no nos damos cuenta porque a veces llegamos a normalizar tanto que lo vemos, está bien, ya se acabó de comer el lápiz y ya por nervios o porque tenía estrés o porque tenía ansiedad, pero no se llega a identificar porque a veces se llega a normalizar todas estas situaciones. Bueno, creo que el tema del pica es un tema que no prevalece tanto en la población ecuatoriana, pero que está presente. Pasemos más al siguiente trastorno. Tenemos un trastorno de la conducta alimentaria por atracón. Para este trastorno, ¿cuáles son los signos y síntomas que caracterizan y cómo se diferencia de otros trastornos de esta conducta alimentaria, como por ejemplo la bulimia nerviosa? Claro, en el trastorno por atracón, la característica evidente, ¿no es cierto?, la más visible es de esos episodios recurrentes de atender
a comer. De manera excesiva. Exactamente, de manera excesiva, compulsiva, rápida. Entonces es algo que no lo tiene bajo control. Puede ocurrir en diferentes episodios, situaciones, y está presente ese impulso, esa gana irresistible de comer, y tiendo a hacerlo, a ingerirlo de una manera exagerada. En la bulimia nerviosa probablemente lo que se siente es diferente, ¿no? Hay un estado de alteración del estado de ánimo. Me siento preocupado, me siento ansioso, estoy agitado, estoy alterado, me siento nervioso, esa sensación de nervios, más la preocupación por la imagen corporal que tengo, puede llevarme a vivir episodios de atracones. Entonces, en el atracón probablemente no está tan clara, tan delimitada estas sensaciones, estas emociones de preocupación, de nerviosismo, de ansiedad, de estar pendiente de una serie de factores emocionales graves, mientras que en el atracón pues simplemente es como el impulso, como ese ataque repentino que tengo de ganas de comer y cumplir con esa conducta. ¿Y qué problemas se pueden presentar? Por ejemplo, obesidad o cuál otro más. En el caso del atracón, efectivamente, no depende de la frecuencia con la que yo esté viviendo esos episodios. En la medida en la que más voy a tener este tipo de ingesta, más probablemente voy a generar un desbalance nutricional, y por lo tanto la obesidad se empezará a notar. En el caso de la bulimia, ustedes saben que vienen acompañados casi siempre por episodios de purga. En el caso del atracón no necesariamente están presentes, es más, a veces ni siquiera se están presentes, y por eso es que se puede evidenciar, ¿no?, el peso, la forma física de una persona con bulimia y el peso, la forma física de una persona que vive trastornos por atracón. Leyendo un poco el DSM-5 nos hablaba de que existían episodios de atracones llamados trastorno de atracón nocturno. Estos atracones no solamente pueden pasar, o sea, sabemos que es más común en las noches, pero en las noches, en las mañanas, en cualquier momento, o ¿cuándo más o menos es específico? Bueno, justamente es más común en las noches, porque en el día tengo ciertas situaciones como estas, en las que comparto con amigos, estoy presente en mi trabajo, en mis estudios, ¿cuántas horas pasan ustedes en la universidad? 6, 7, 8 horas. Y fuera probablemente. Entonces como que no tengo el espacio para dejar que esta situación, este sentimiento, este impulso que puedo vivir en algún momento aparezca. Es por eso que hay este tipo de situaciones en la noche en la que el trastorno por atracón de tipo nocturno, al estar en mi espacio tranquilo, sin nada, genere la ocasión como para que pueda tener estos episodios de manera recurrente. ¿Puede desembocar en ansiedad? Definitivamente, ¿no? Uno, una vez que es objeto del episodio del atracón, que le queda la sensación de ¿por qué lo hice? El no entenderlo, el no saber, el no tener una razón que me dé una respuesta, me genera esa ansiedad. ¿Por qué lo hice? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué es lo que está pasando conmigo? Y ahí viene la preocupación, ¿me va a volver a ocurrir? ¿Me está ocurriendo? ¿Qué es lo que va a ocurrir conmigo? Genera y se alimenta justamente estos episodios. En este caso, ¿qué áreas serían afectadas de las personas que están pasando por esta situación? Bueno, la parte física es una de las que se evidencia, ¿no? La parte psicológica es otra, el cambio en mi estado de ánimo, la culpa, la ansiedad que puede estar presente, ya las relaciones interpersonales, los amigos que sepan que vive, que le han visto vivir este episodio, ¿no? Cuando uno ve a un amigo a veces por conductas menores, así como, oye, ¿qué estás? Imagínense viviendo un episodio de atracón delante de personas. O sea, definitivamente ya va a haber un distanciamiento en las relaciones interpersonales, estigmas, discriminación. Entonces sí burla. afectaría esta situación al relacionarse con otras personas, y ya más que todo se quedaría, ya buscaría estar en soledad para todos estos episodios. ¿Y cuál sería un tratamiento con el cual se pueda tratar esto? La terapia cognitivo-conductual, ¿qué tan efectiva es para tratar este trastorno? Bueno, como muchas de las terapias que les había comentado, probablemente la cognitiva conductual es la que nos ofrece ese respaldo, ¿no? De trabajar en la parte cognitiva, de buscar cuáles son las respuestas, las razones, las reflexiones en tanto se ocurren o se generan estos episodios, y procesarlos de una manera en la que me ayuden a resolverlos más que a ahondar el problema. En la reestructuración cognitiva puedo pasar del etiquetaje, no de soy un enfermo, tengo un problema, a pasar a considerarme como una persona que está viviendo esta situación y que tiene la capacidad para sobrellevarla. Eso hace la terapia cognitiva, reestructura la forma en la que estás procesando esta información.
Me está quitando la etiqueta de que soy un enfermo, de que soy una persona problema, para ponerme de relieve en las características, cualidades positivas que tenga para sobrellevar esta situación. ¿Y qué estrategias se pueden usar para, no para eliminar, sino para reducir estos episodios de atracones? Bueno, el hecho de hacer terapia cognitiva conductual me permite identificar, ¿no?, ya cuáles son esos elementos que muestran que estoy a tiempo de controlarlo. Es un momento. Exacto, me estoy empezando a poner inquieto, listo, me estoy empezando a poner inquieto, me estoy empezando a poner ansioso, y es ahí donde ya identifico qué es lo que está pasando y aplico técnicas de relajación. Porque es como cuando uno quiere detener un carro en una pendiente. Si es que siento que el carro en una pendiente, en la cima, está por empezar a bajarse porque se le quitó el cambio o el freno de mano, rápidamente pienso en algo, el freno, pongo una piedra, no sé, algo, y lo detengo. Pero si usted se pone al final de la bajada y quiere detener el carro, ¿qué va a pasar? Es lo mismo con estos episodios. Tengo que aprender a identificar cuándo está iniciando este impulso, esta sensación de que me va a llevar a un atracón, para ahí ponerle el pare. Por eso es que es necesario el educar, el condicionar. Esto me está pasando, identifico, aplico una técnica de relajación, una técnica de autocontrol, de respiración, si fuera el caso, para poder prevenirlo. Así es como se debería empezar. Sería también adquirir nuevos hábitos. Definitivamente, incluir dentro de estos nuevos estilos de vida a las personas que sufren trastornos de conducta alimentaria, como la meditación, el yoga, el ejercicio para liberar la tensión, porque probablemente, ¿no?, lo que decíamos, llego a la casa cansado, estresado, todo lo que debía haber hecho, tareas, deberes pendientes. Claro, y estos atracones por lo general, como usted mismo decía, pueden producir un sobrepeso, y el ejercicio puede ayudar no solamente en la parte física, sino también en la parte cardíaca. La gran cantidad que consume puede afectar en la parte cardíaca, como por ejemplo en la bulimia, en la anorexia, el vómito. Se sabe que el exceso de vómito puede afectar al corazón directamente. Entonces sí es bueno en estos tipos de situaciones o de tipos nuevos de hábitos para poder manejar estos trastornos. Y sobre todo tener conocimiento también en las diferencias que se pueden haber dentro de todos esos trastornos, para poderlos identificar a tiempo. Exacto. Y para buscar ayuda también, y como usted decía, una ayuda profesional, y sobre todo, como Josué decía también, no están solos, están acompañados. Hay personas que pueden estarles acompañando a su alrededor, su familia, las personas profesionales, inclusive hasta grupos de amigos, y hasta puede encontrar en esta área personas que están pasando por la misma situación y apoyarse en ellos. Entonces eso es muy importante. Bueno, muchas gracias, Anita. El siguiente trastorno del que vamos a hablar tiene un nombre bastante extenso y complicado quizás hasta de entender. Este trastorno es trastorno de restricción y evitación de la ingesta alimentaria. Profe, coméntenos, ¿qué significa exactamente este trastorno? ¿Cómo se manifiesta y en qué se basa? Bueno, el nombre, que es largo, ya de paso va explicando, ¿no? La restricción o la evitación de la ingesta alimentaria son aquellas personas que tienden a evitar justamente generar algún tipo de ingesta. Evitan consumir alimentos por periodos, por días. Entonces, ese tipo de situaciones obviamente lleva a las personas a un estado de inhibir el hambre y la necesidad de alimentarse. Tienden a autoinfligirse en ellos mismos una restricción y decir, no voy a comer, no voy a comer, no voy a comer, evito todo lo que sea lo posible comer. Entonces, ese tipo de situaciones tienden a generar severos daños de tipo nutricional. Ahí sí, generalmente el estado físico es el evidente, ¿no? Estados de desnutrición, estados de debilidad, de agotamiento, que son consecuencia justamente de este no consumir alimentos en tiempos, en periodos prolongados. ¿Y en dónde nace? ¿Por qué se hacen estos episodios de restricción? Bueno, como les decía, hay muchas situaciones, muchos factores alrededor. De hecho, se está descartando, por ejemplo, en la medida en la que pasan los estudios sobre esto, se descarta que, por ejemplo, sean los padres los generadores de estos problemas, y más se tienden a aducir a factores de tipo social, a factores de tipo ambientales. Están asociados con lo que es la imagen, están asociados con la preocupación por el peso, ¿no? Y como decíamos hace un momento, que uno en la escuela, en el colegio te hagan comentarios, te hagan bullying,
te digan te ves gordo, te ves mal, te ves con sobrepeso. Entonces son situaciones que podrían alentar a desarrollar un trastorno de este tipo. La preocupación por el cómo me veo, cómo estoy por mi peso, sí podría llevarme a generar este tipo de conductas para poder justamente reducir este tipo de conductas y comportamientos, ¿no? En este caso usted ha dicho algo importante, que es la área física la que nos vemos, pero también creo que es la cognitiva, porque el hecho de que uno consuma alimento le puede ayudar a que esta persona, la área cognitiva disminuya, no logre concentrarse, no logre por ejemplo, enfocarse en una situación, en leer, en estudiar y todo eso, como esto le limitaría. Pero también hay otra cosa muy importante que he escuchado, no sé si será un mito o algo, usted ahí me puede corregir, el hecho de que estas personas llegan a consumir alimentos en pastillas, alimentos nutricionales ya que tienen altos niveles inclusive que usted está un poquito en este deporte, consumen suplementos alimenticios para conseguir en dicha forma suplantar estos alimentos. Así es, justamente al verse debilitados, al verse disminuidos físicamente, hace que tiendan a buscar justamente y hacerse especialistas, ¿no? En buscar este tipo de alimentos, este tipo de complementos nutricionales que son los que a veces logran suplir en pastillas, en cucharadas de polvo de las sustancias de aquellas que no las estoy recibiendo por una dieta que sería equilibrada y una alimentación justa, ¿no es cierto? Entonces sí va por ahí, porque no es que la persona se desconecta de la realidad. Si bien es cierto, las personas que viven trastornos de la conducta alimentaria tienden a negar, a disminuir, a decir, no es tanto como tú crees, no es algo que yo lo controlo. O sea, es importante, ¿no es cierto?, trabajar con esa forma de procesar la información, de entender que de alguna manera lo que busca él mismo es evitarse el mayor dolor posible. ¿Por qué no le digo a otras personas que estoy viviendo esto? ¿Por qué no lo admito donde otras personas? ¿Por qué no me van a entender? Porque me van a decir que soy el culpable, porque me van a decir que yo no entiendo lo que estoy haciendo, o que no lo estoy controlando. Entonces, por eso a veces como que no quieren hacerlo, no quieren comentarlo. Y aquí tienden a encerrarse y tienden a generar sus propias respuestas, y como sus respuestas están matizadas por la culpa, por la preocupación, se empiezan a encerrar en un círculo en el que no encuentran una salida, en el que no encuentran razones. Hay la necesidad de trabajar en su mente, ¿no?, las ideas, en sus creencias. ¿Y en dónde se podría buscar ayuda para estas personas, para este problema que están pasando, este trastorno? Bueno, uno empieza cuando cree que es una situación manejable, uno empieza por la autoayuda. La autoayuda, la búsqueda en medios que estén cercanos, libros, a veces ahora el internet que nos ofrece tantas alternativas de encontrar algunas soluciones. Eso es lo que uno recurre generalmente. Pero lo ideal siempre serán personas especializadas. Aquí en nuestro medio, no estoy muy seguro, me parece que ya existe algún centro por ahí especialista en personas con este tipo de situaciones, pero acá no estoy muy seguro. En Quito sé que existe una clínica, porque algunos casos que tuvimos la oportunidad de compartir cuando trabajaba en estos lugares en los que manejábamos el control de peso de las personas, eran referidos a Quito. Ya hay clínicas de internamiento en donde se encargan de darles un plan psicológico, un plan médico y un plan nutricional para que las personas en un periodo de internamiento de 3 meses tengan la posibilidad de generar nuevos hábitos. Porque va de la mano, ¿no?, lo que pienso con los hábitos que ya desarrollé. Estoy habituado a veces a generar este tipo de conductas, y en un internamiento de 3 meses se supone que esto podría ayudarnos. No les doy el nombre, la verdad no recuerdo, pero acá en Cuenca no hay clínicas para tratar específicamente. Hay especialistas, sí, pero no hay clínicas. En Quito sé que hay clínicas que generan internamientos, así como para las personas que tienen adicciones. Entonces, usted recomienda, bueno, el enfoque terapéutico en este caso es el que usted nos manifiesta, pero también me imagino que va de la mano el conductivo-conductual. Así es, que es fundamental, como les decía, ¿no?, el reducir, el limitar, el restringir este tipo de conductas que son lesivas para el ser humano. Es lo que las técnicas conductuales nos permiten, el ayudar a relajar a las personas, el control de los impulsos. O sea, eso es conductual, y eso se puede entrenar, y eso es algo que uno lo desarrolla. Y del otro lado, la parte cognitiva, que es complemento con este tipo de atenciones, pues lo que hace es ayudarnos a quitarnos de encima
sentimientos de culpa, creencias irracionales sobre lo que va a ocurrir con nosotros, el quitar responsables, nos ayudaría de alguna manera a complementar este trabajo. Bueno, creo que hemos abarcado bastante bien estos 3 trastornos que eran pica, atracones y la restricción alimenticia. Igual que como hablamos en la bulimia, son trastornos que queramos o no, van a generar un conflicto no solamente cognitivo, sino que también en su día a día en las personas, en su parte física, en cómo se relaciona con los demás, por este miedo a ser juzgado, a ser criticado, a ser aislado. Él mismo se aísla para evitar que otra persona pueda dañar su autoimagen. Pero en estos específicos trastornos podemos ver que estas conductas autolesivas no son tan evidentes y siempre se descartan, siempre se hacen un poco de menos, cuando no debería ser así, porque todo trastorno tiene sus implicaciones, tiene sus consecuencias, tiene sus comorbilidades, y es necesario enfocarnos en estos trastornos. De la misma manera que hicimos el episodio anterior, tomando en cuenta estos trastornos, ¿cuál podría ser un mensaje el cual usted pueda enviar para hacer conciencia de ellos? De los casos que he podido revisar, generalmente llegan los chicos, las chicas, cabizbajas, prácticamente arrastradas por sus madres, sintiéndose que van ahí al paredón a ser responsabilizadas. Y es la forma como la que muchas personas llegan, a la fuerza, caídas emocionalmente, sintiéndose responsables de todo lo que sufre la familia. Y para todos ellos es importante reiterar en ese mensaje, ¿no? No es algo que lo hacen a propósito, y nosotros como profesionales de la salud sabemos que no es algo que uno lo hace para hacer preocupar a los demás. Estamos viviendo una situación, las personas en este caso de trastornos de conducta alimentaria, están viviendo una situación delicada, dura, difícil, y que hay personas que estamos preparados para extenderles una mano. Hay personas que conocemos de la realidad por la que atraviesan y que valoramos lo que ellos están viviendo y podemos darles una opción de una vida mejor. Que no sepan, que no conozcan, que las personas no entiendan. Eso es parte de un mundo externo preocupado por otros intereses. Hay personas profesionales de la salud que valoran, que sienten, que comprenden estas situaciones y que están prestas para ayudarles. Gracias, profe. Sí, hay que entender que cualquier problema, por más pequeño que sea, puede desencadenar un sinfín de problemas más. Y es necesario, es importante actuar en los momentos indicados, con las personas indicadas, con las herramientas útiles para esto. Profe, muchísimas gracias. Este fue el episodio de las otras conductas o los otros trastornos de conducta alimenticia. Agradecemos su apoyo, profe, una vez más. Y bueno, esperemos que todo aquello que hemos hablado en este episodio sea de ayuda para aquella persona. Si tiene alguien conocido que padece o que si usted se siente identificado. Recuerden, todos estamos acompañados de absolutamente de todos. Hay profesionales y personas dispuestas a apoyarnos. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias.